Buenas, profe. Aquí le vamos a poner, mi compañero Petit y yo, el control de velocidad para generadores, también conocido como mecanismo LFC, que hace referencia a Load Frequency Control, porque al controlar la velocidad, principalmente el parámetro que se mide es la frecuencia. Bien, aquí el primer punto a exponer vendría siendo el modelado matemático, el cual es de gran importancia porque al momento de nosotros querer determinar un sistema de control donde queremos determinar cuáles van a ser los actuadores y los sensores que vamos a utilizar en nuestro sistema para estabilizarlo, primero tenemos que expresar el sistema mediante sus ecuaciones y expresar cada parte del sistema para poder medir su influencia por separado. En este caso, las partes del sistema se pueden dividir de manera bastante clara. Tenemos el modelo del generador, el cual va a ser nuestra fuente de energía eléctrica, y después vamos a modelar la carga. Después se modelará la fuente de energía primaria que va a generar la energía mecánica necesaria para que el generador eléctrico genere, valga la redundancia, energía eléctrica. Eh, Finalmente, el modelado del gobernador, el cual vendría siendo nuestro sensor, y a su vez nos permite controlar los desequilibrios que se generen en el sistema. Este va a ser básicamente nuestro sistema de estabilización, por así decirlo, que bueno, tendrá más sentido cuando se explique más adelante. Y por último, ahora sí, vendría siendo el modelo de control completo, donde se combinarán todos estos modelajes de manera unificada, mostrando tanto el sistema de retroalimentación como la acción de control que se va a ejecutar en el sistema para estabilizar. Bien, antes de abarcar con los modelos, me gustaría aclarar primero cuál es el objetivo de control. Puesto que en un sistema, al momento de querer diseñar un sistema de control, tenemos que puntualizar cuáles son las variables que queremos tanto medir como controlar y los las diferentes consideraciones que se están realizando para ello. Primeramente, se están considerando para perturbaciones pequeñas, es decir, que el valor de frecuencia o de cualquier parámetro que vayamos a medir no debe salirse, eh, digamos, entre un 5% de su valor nominal. Son ligeras perturbaciones, puesto que para grandes perturbaciones es mucho más complicado modelar las ecuaciones. Entonces, al momento de tener esto en cuenta, tenemos tres aspectos de gran importancia, eh, que son los tres primeros que estamos abarcando en esta lámina. El primero es mantener la frecuencia a su valor nominal. Ese es el objetivo principal. El segundo, que ya se puede obtener, ya se puede relacionar más con un caso de, de tener varios generadores en el sistema, digamos, sí, en paralelo. Entonces, nosotros podríamos dividir la carga para distintos generadores interconectados. Al mismo tiempo,
esto nos permite controlar los intercambios de frecuencia de mayor facilidad, con mayor facilidad. Y bueno, obviamente todo esto se logra estableciendo las ecuaciones en función de la velocidad, no en función de la frecuencia, porque al final la frecuencia es un elemento que va de la mano con la velocidad. Por lo tanto, si podemos describir la velocidad mediante las relaciones físicas, podemos determinar fácilmente la frecuencia. En esta imagen podemos observar el sistema que tenemos a la mano. Primeramente, tenemos una turbina, que como dije anteriormente, es la que nos va a generar esa energía mecánica a través de cualquier forma de energía. Bien podría ser transformar en energía calórica en movimiento, bien sea con vapor, bien puede ser a presión, que es un gas que esté bien presionado y haga girar esa turbina, o bien puede ser una generadora hidráulica que genera un movimiento y un movimiento mecánico, una energía mecánica, que es la que nos interesa. No haremos enfoque en la forma de energía primaria que hace girar a la turbina, puesto que el elemento que se controla es directamente la válvula que se encuentra en la turbina. Sencillamente con abrir o cerrar más la válvula podemos controlar la velocidad a la que gira la turbina, sin importar el líquido o el gas que se tenga en la turbina. Después de la turbina tenemos el generador, puesto que ya hemos generado nuestra energía mecánica con cierto torque mecánico. Ahora vamos a aprovechar esa potencia mecánica para generar, para transformarlo a energía eléctrica. Entonces ya tenemos dos procesos determinados. Ahora también tenemos una influencia eléctrica en la carga. En la carga, al momento de conectar o desconectar, este genera un efecto directo en el generador, más precisamente en el torque eléctrico que este genera al momento de girar, valga la redundancia. Por lo que su influencia también es importante considerarla. Y bueno, vemos que nuestro parámetro principal a tomar en cuenta es la velocidad. Esta foto sencillamente describe cómo se convierte la energía mecánica en energía eléctrica. Bien, antes de entrar todavía en el modelado de las ecuaciones, es necesario explicar la importancia de controlar la velocidad. Profe, por cierto, disculpe, sé que este escenario no es el mejor, pero bueno, es donde estoy ahorita. Así que bueno, continuando, cuando la carga eléctrica del sistema crece, como podemos ver en la lámina, tenemos representado el torque eléctrico y el torque mecánico, y podemos ver su relación en la primera ecuación. Tenemos que cuando la carga eléctrica aumenta, aumenta el torque eléctrico, es decir, el generador de por sí va a ofrecer más resistencia a la energía mecánica que se le está introduciendo. Por lo tanto, este va a aumentar y, digamos, va a disminuir la velocidad. ¿Qué pasa cuando desconectamos carga? Pues pasa el efecto contrario. A lo que desconectamos carga, el generador dice:
se relaja y deja de contrarrestar esa potencia mecánica. Por lo que la potencia mecánica, al tener mucha más fuerza y más libertad, pues sencillamente va a girar más rápido. Entonces, bueno, estos dos escenarios son necesarios controlarlos, porque si son cambios muy robustos en la carga, pues si se disminuye, entonces la velocidad va a disminuir mucho. Y si se, si se conecta carga, la velocidad va a disminuir mucho. Pero si se desconecta de golpe la carga eléctrica, lo que va a pasar es que va a haber un incremento muy brusco en la velocidad y puedes llegar a ser letal, tanto para los generadores como para los usuarios que recibirán una frecuencia más alta. Eh, el objetivo siempre es mantener el sistema estable, que esto quiere decir que el torque eléctrico sea igual al torque mecánico. Bien, ahora sí pasaremos al modelo matemático del generador. Podemos ver al generador como como un transformador de energía, en donde este está recibiendo una potencia mecánica y en la salida obtenemos una potencia eléctrica. Entonces, en un sistema ideal, se supone que tanto lo que tú introduces como lo que sale es equivalente o es igual, es proporcional, es decir, no hay pérdidas, en resumen. Por lo que este, la idea es que estas dos potencias, en la primera ecuación que podemos ver aquí, en la que tenemos que la potencia neta de aceleración, si es como se le conoce, o como la estamos nombrando ahora mismo, la potencia neta de aceleración es igual a la diferencia de la potencia mecánica y la potencia eléctrica. Ahora, ¿qué pasa si las dos potencias son iguales? Si las dos potencias son iguales, este resultado es cero, lo que significa que la potencia neta de aceleración es cero. Es decir, no hay aceleración en cuanto a la velocidad del generador. Ahora, esta es nuestra principal ecuación, eh, la cual pasaremos a llamar como podemos ver en la última ecuación, variación de la potencia mecánica y variación de la potencia eléctrica. Para perturbaciones pequeñas, eh, este es, cabe destacar que este es el modelado del generador para perturbaciones pequeñas. No se toma en cuenta la, la potencia, la variación de potencia mecánica eh, para grandes perturbaciones, puesto que describirla sería muy complicado y no tendríamos un modelado lineal, por lo que la diferencia de potencia mecánica o la variación de potencia mecánica la asumimos como cero, porque son muy pequeñas las variaciones de potencia mecánica. El resto de ecuaciones eh, demuestran la deducción. Como podemos ver a la derecha, tenemos la definición de aceleración angular, que es lo que nos está representando alfa. Tenemos J, que nos representa la inercia, y tenemos delta, que nos representa el desplazamiento angular, el cual fue explicado en la clase. Esta deducción fue hecha en la clase y la estamos aprovechando para modelar nuestro generador, para modelarla matemáticamente. Eh, Podemos observar que para nuestro sistema de control tenemos que determinarlo en función del tiempo. Por eso es que al final, en la penúltima ecuación, vemos que
introducimos una variable diferencial, la cual es delta omega, que esta representa el cambio de velocidad a lo largo del tiempo. Entonces, esta es igual a la aceleración angular por el tiempo, que a su vez es igual a la derivada de la variación del desplazamiento angular. De esta manera tenemos que la variación de la velocidad angular, que esta va a representar nuestra salida. La variación de la velocidad angular, la variación de la velocidad angular va a representar nuestra salida, como podemos ver en el sistema. Al final, en el diagrama de bloques, al final tenemos la variación de la velocidad angular, que lo llamaremos delta omega, en función de Laplace. Y podemos ver que tenemos dos elementos que se introducen en el sistema o que afectan al sistema. El primero es la potencia mecánica, la cual para obtener una cierta velocidad, un cierto delta omega, es necesario que pase por el proceso de multiplicarse por 1 sobre m por s. Ese vendría siendo al pasarlo al dominio de Laplace. Y también tenemos una nueva variable, que vendría siendo la variación de la potencia eléctrica, delta PE. Como habíamos dicho anteriormente, esta suma entre potencia mecánica y potencia eléctrica debe ser cero, por lo que esta potencia que se está insertando tiene que ser cero para que no varíe la aceleración ni la velocidad. Ahora, ¿de dónde vienen esta potencia mecánica y esta potencia eléctrica? Pues la potencia mecánica viene a través de otro proceso, de otra planta, mientras que la potencia eléctrica es la que está generando el generador, valga la redundancia, debido a la potencia mecánica. Por lo que esta potencia eléctrica la podemos observar como una medición que se le está haciendo a la carga. Bien, ahora finalmente pasamos al último proceso, viene siendo el modelado de la turbina o fuerza motriz. Primeramente, la turbina puede representar cualquier energía de potencia primaria en donde ésta genere un par mecánico, el cual el generador puede aprovechar. Puede ser bien un fluido como el agua, el vapor o un gas, cualquier tipo de tecnología. Ahora, habiendo descrito que el tipo de energía no es la prioridad, sino la turbina y cómo se aprovecha esa energía mecánica, cómo se manipula la energía mecánica que nos ofrece la turbina y qué efecto, o sea, cómo lo podemos describir mediante una ecuación. Pues aquí podemos ver. Esto, primero que nada, es asumiendo que la turbina tiene un comportamiento de primer orden, puesto que las perturbaciones en el sistema son pequeñas, con el propósito de modelarlas de esta manera, de primer orden. Ahora, ¿qué tenemos presente en esta ecuación? Bien, tenemos que el efecto de esta relación entre potencia mecánica y nuestra nueva variable, que vendría siendo el cambio en la posición de la válvula. Es una
valga la redundancia, una variable que depende de la posición. Sin embargo, va a variar en función de lo que nosotros sensemos, como ya veremos más adelante. Podemos ver que ambas son diferenciales, o sea, son cambios que se dan. Estas se pueden describir con la ecuación que está a la derecha. Bueno, es una presunción para mantenerlo como una ecuación de primer orden. En la ecuación tenemos una nueva variable, la cual es una constante de tiempo de la turbina. Esta no pude encontrar mucha información sobre lo que significaba, pero yo asumí que es el tiempo en el que tarda la misma válvula en abrir, por lo que dura entre 0,2 y 2 segundos, más o menos el tiempo en el que tarda la válvula en abrir. Bueno, este es nuestro modelo en diagrama de bloques. Un modelo de una turbina simple. Obviamente, que si queremos tener otras consideraciones para otros tipos o para un tipo de generación primaria en específico, bien sea hidráulica, bien sea todas las que mencionamos anteriormente, se podrían añadir. Sin embargo, este es el modelo general para una turbina. Entonces, aquí podemos ver que tenemos, previo a la variación de potencia mecánica, tenemos esta variación de la potencia, variación en la posición de la válvula, que ya es un parámetro más controlable. Por lo que a partir de este parámetro podemos diseñar nuestro sistema de control. Esto permite que nuestro sistema sea controlable. Y siempre bien va a ser medible, porque la velocidad es un parámetro más que medible. En un generador, a través de un tacómetro, se puede censar la velocidad que tiene este. Sin embargo, no es tan importante el elemento de medición, como veremos más adelante. Y bueno, profesor, aquí en este punto tengo que pedirle disculpas porque me acabo de dar cuenta de que mi cara estaba tapando por completo los títulos y que la lámina no se estaba mostrando de tamaño completo. Por lo que, bueno, decidí parar y acomodar eso un momento. Por eso que también cambié de escenario. Así que, bueno, le pido mucha... Bien, pasamos ahora al modelado del gobernador. Que el gobernador no es más que nuestro sistema de control. No es un proceso, no es una turbina, un generador o una carga. No representa algo físico, representa algo que nosotros añadimos al sistema para que sea controlable, para estabilizarlo. Entonces, ¿cómo armamos este sistema de control? Pues el gobernador tiene una gran cantidad de aplicaciones o una gran cantidad de formas de existir, de coexistir. Digamos, no es una forma electrónica, no es una forma convencional. No. Anteriormente, el primer gobernador creado fue el que creó el que creó Watts, el científico Watt. Watt, James Watt, el que creó el gobernador. Sin embargo, hoy en día lo podemos representar mediante sensores y actuadores más modernos, más tecnológicos, es decir, electrónicos. Bueno, para esto primeramente tenemos que medir el estatismo. Sin embargo, hay que definir el estatismo. No es un concepto cualquiera, un concepto bastante mecánico. Matemáticamente lo podemos determinar según esta pequeña gráfica,
que, a ver, a términos simples, representa la variación de la frecuencia, ¿no? Eh, la primera definición que utilizaremos es la de que el estatismo se define como R, ¿verdad? Es igual a la variación de la velocidad dividida entre la potencia, entre la variación de la potencia. ¿Cómo se come esto? ¿Cómo se come esto? Pues, a ver, ok. Aquí tenemos una pendiente que está dispuesta en una gráfica donde el eje Y es la frecuencia y el eje X es la potencia. Ambas están en por unidad. Ahora, podemos ver que se tienen dos curvas, dos líneas, perdón, dos rectas, donde una está para la potencia en 0.5 por unidad y la otra está para la potencia en 0.7. ¿Esto qué quiere decir? Que no le damos prioridad a la potencia, sino que le damos prioridad a la velocidad. Lo que queremos es que la velocidad siempre sea la nominal. Sin embargo, podemos ver que el punto en el que siempre queremos estar es cuando la frecuencia es 1. No tengo para indicar, pero he dejado un tiempo para que ubiquen el 1. En el caso de la curva para 0.5 está en la potencia 0.5, la mitad de la gráfica. Sin embargo, podemos ver que si hay una pequeña diferencia en la velocidad, esta pequeña diferencia va a generar un estatismo. Eso es lo que se va a encargar de medir nuestro gobernador. Esa es una definición un poco matemática, un poco más experimental del laboratorio quizás que se pueda estimar, pero al final, siendo un poco más engorroso, esto se define como el cambio de la velocidad angular al pasar de una carga de 0 a 100%, que es como veíamos. Al momento de conectar una carga, aquí lo podemos observar, eh, al momento de conectar una carga, ¿qué es lo que pasa con nuestra velocidad? Pues aquí podemos observar que antes nos situábamos en el punto 0.5. Sin embargo, si nos vamos a la derecha, si nos vamos hacia allá, podemos observar, o sea, en la gráfica sería ir hasta 0.7, podemos observar que nos estaríamos moviendo en esa recta, estaríamos disminuyendo la frecuencia. Por lo tanto, esa potencia se va a ver reflejada, ese cambio de potencia se va a ver reflejada en un cambio de velocidad. Ahora, ¿qué va a suceder si queremos mantener entonces esa potencia constante? Tenemos que acomodarnos a la curva para 0.7 a velocidad nominal. ¿Ok? Entonces eso va a ser nuestro objetivo como actuador. Primero medir en qué punto estamos y después actuar para movernos a la referencia que tenemos, a la referencia que vendría siendo la velocidad nominal. ¿Ok? Ahora, esto se puede ajustar según un porcentaje de error. Eh, por lo general se busca como, a ver, por lo general no, estamos en pequeñas perturbaciones, por lo tanto tenemos que ser muy cerrados en nuestro rango de error. Por esto es que se toma un 5% como máximo. Si varía un 5% la frecuencia en su valor por unidad, o en el porcentaje, o en su valor total, el generador, el ajuste que se va a realizar va a ser el más drástico. Es decir, a ese 5% de variación, digamos, eh, hacia valores altos de carga, es decir, tenemos poco torque eléctrico, es decir, la velocidad disminuyó porque hay mucha carga eléctrica conectada, entonces nosotros vamos a recibir
Si nos pasamos del 5%, vamos a abrir al máximo la válvula, vamos a decirle a la turbina, no tengo, necesito energía, ábrete al máximo, por favor. Entonces, eso va a ser, eso es lo que representa nuestro 100% del ajuste, ¿cierto? Eh, de caso contrario, en caso de que tengamos mucha velocidad, pues la válvula se cerraría. Ese va a ser el trabajo que va a realizar nuestro gobernador, medir este punto en el que estamos. Ahora, tenemos también el... Bien, habiendo explicado ya el sensor del gobernador, el cual sí, se basa en medir el estatismo del generador. Eh, Pasaremos a ver cómo se encarga de o cómo actúa el gobernador sobre la turbina, cómo es que abre esa válvula. Bien, claramente necesitamos escribirlo de manera matemática para poderlo modelar como un amplificador o como un actuador electrónico y poder medir, poder realizar un análisis de estabilidad. Bien, tenemos entonces las siguientes variables. Un cambio en la salida del gobernador. Recordemos que al momento de medir el estatismo del generador, el gobernador va a emitir una señal. Esa señal va a representar nuestro delta PG, que es la señal de salida del gobernador. Ahora, tenemos delta PREF, el cual es la consigna de generación. Eso se puede entender como o mejor dicho, tiene el efecto de desplazar la recta que habíamos mostrado anteriormente, como podemos ver aquí, eh, la consigna de generación tiene la potestad, o mejor dicho, tiene el efecto de ajustar dicha recta. Entonces, bueno, podemos ver que nuestra relación entre la señal de salida del gobernador y la consigna de generación. Podemos, a partir del último punto que tenemos aquí, podemos entender que podemos deducir la siguiente ecuación, la cual, bueno, nuevamente se asume con esa simpleza, o mejor dicho, se representa de la manera más simple para poder describirlo con los lineamientos de primer orden, las ecuaciones de primer orden, y que no sea imposible de describir, que no entremos en zona de agotamiento. Pero bueno, sinceramente, profe, aquí tengo que hacer una pequeña acotación, y es que yo apenas estoy viendo sistema de control y apenas voy por los controladores PID, aún no he visto las clases. Y bueno, mi compañero Petit también está en las mismas. Mi compañero Petit lleva hace 2 trimestres que veo sistemas de control y no ha sabido más nada del tema, por lo que no somos los más diestros comparados con los demás que ahorita están viendo laboratorios de controles industriales y el trimestre pasado vieron técnicas modernas de sistemas de control. Así que bueno, si usted esperaba más de nosotros, pues es importante realizar esta aclaración. Cierro paréntesis. En esta relación ya obtenemos el pequeño resultado de nuestro actuador. Esa va a ser la ecuación que relaciona la apertura de la válvula con respecto a la señal del gobernador.
Finalmente, entonces podemos, como se observa aquí en el diagrama de bloques, tenemos ya relacionado nuestro estatismo, el cual viene conectado desde este punto. Se agarra de este punto, como ya se mostrará más adelante en un diagrama de bloques más completo, se agarra de la medición de la variación de la velocidad y se retroalimenta en el sistema, llegando hasta emitiendo una señal en el actuador, el cual viene siendo esto. Entonces aquí podemos ver la influencia del actuador en la válvula, y no solo tanto del actuador sino del sensor, el cual en función de lo que él indique, el actuador va a ejecutar una u otra acción. Bueno, este es nuestro modelo de gobernador bastante simplificado. Vuelvo y repito, para ciertos tipos de generaciones se pueden tener ciertas consideraciones, como el recalentamiento de la apertura o cerradura de la válvula. Obviamente tampoco queremos que nuestra válvula se esté abriendo y cerrando a cada rato, porque eso también tendría un efecto físico que habría que considerar. Por lo tanto, son consideraciones bastante simples, son las ecuaciones más generales o más importantes, más sustanciales, que nos permiten crear un sistema de control de este tipo. Ahora tocaría explicar o realizar un análisis de estabilidad. Bueno, en este punto vamos a mostrar la influencia de las constantes en la respuesta del gobernador, tanto de su tiempo de actuación como su tiempo de estabilización y de qué tan fea es la perturbación, qué tan impactante en el sistema. Bueno, aquí podemos ver la influencia del estatismo. Eh, Podemos apreciar que a medida que aumenta el estatismo, es decir, a medida que aumenta el, la desviación de la frecuencia, a ver, hay que aclarar que cómo se están midiendo estos parámetros. Esta gráfica está en el eje X a través del tiempo, y en el eje Y es la desviación de la frecuencia que habíamos mencionado anteriormente. Podemos apreciar aquí en el modelado de la carga. Aquí es la sensibilidad del campo de frecuencia, también conocido como desviación de frecuencia. Bien, volvemos al estatismo del generador. Entonces podemos observar que el estatismo del generador, a medida que aumenta, si bien se estabiliza en un menor tiempo, pero como podemos observar aquí, es una estabilización muy poco amortiguada, es decir, que es muy impactante el cambio que tiene que realizar. Pero cuando tenemos un estatismo más ligero, si bien tarda mucho más tiempo y oscila entre un estado y otro, pero es mucho y mucho más amortiguada que las otras respuestas. Eh, entonces, bueno, es un efecto muy considerable. Ahora veamos la inercia en el generador. Podemos ver que a medida que aumenta la inercia, como es de esperarse, pues tarda más en estabilizarse y además oscila más entre un estado y otro. Pues recordemos que la inercia no es un factor que nos ayude mucho. Mientras más inercia haya, más difícil va a ser llevarlo a un estado contrario. La inercia es una fuerza, por lo que es de esperarse esta reacción. Por lo que es algo que tenemos que tener cuidado con la inercia.
embargo, aumenta bastante, 2 veces la inercia que tenía antes, y sin embargo se puede seguir controlando, por lo que es bastante flexible este sistema. Ahora veamos el amortiguamiento de la carga, que viene siendo la influencia. Y bueno, cabe destacar que la desviación en la frecuencia no es la variable que habíamos mencionado anteriormente. La desviación en la frecuencia es sencillamente la desviación porcentual de la frecuencia. Bueno, no profundizaré mucho en este término, porque sencillamente quiero observar cómo varían las variables. Asumiré que la desviación de la frecuencia es un valor en porcentaje en el cual a lo que varía la frecuencia acciona el actuador y lo estabiliza a un punto de referencia diferente al que tenía antes. Por eso es que cuando vemos que parte de cero hasta que oscila en una desviación de -5, por ejemplo, y se mantiene en -5, es porque ha cambiado la referencia. Así es como yo lo entenderé. Eh, Sin embargo, podemos ver que la influencia de la sensibilidad de la frecuencia del sistema, pues es bastante notable, puesto que al momento de que a medida que disminuye, es decir, mientras menor sea la influencia, más impactante será la desconexión o conexión de carga, por lo que al parecer es un factor que disminuye en cierta medida la perturbación. Y finalmente, la influencia de las constantes de tiempo en la turbina. Podemos ver que mientras más tardamos en abrir la válvula, pues, mientras más tarda en ejecutar, bien sea el gobernador, bien sea el sensor, eh, va a tener un efecto importante en la turbina, por lo que no solo en la turbina, sino en la velocidad, en la frecuencia en la estabilización de la frecuencia, por lo que bueno, no debemos tardar tanto en abrir las válvulas, básicamente. Y finalmente, un estudio de estabilidad partiendo del sistema que habíamos modelado anteriormente. Ya esta es la función de transferencia aplicada al diagrama de bloques que habíamos armado en el modelo completo. Esto, a esa ecuación se le aplicó el criterio de Roth-Hurwitz para saber los valores de R que garantizaban la estabilidad del sistema. Y me pareció importante colocar que para valores de R mayores a 0,0134 el sistema es estable. Sin embargo, si R llega a ser menor que ese valor, que recordemos es el estatismo, pues el sistema dejará de ser estable. ¿Cómo se puede entender esto? Pues esto se puede entender como que si la variación en la potencia es muy grande, recordemos que R se escribe matemáticamente como la siguiente ecuación. R viene siendo R viene siendo la variación de velocidad con respecto a la variación de potencia. Por lo que si R es muy bajo, es porque la variación de la potencia ha sido demasiado alta. Por lo que esto nos indica que la variación de la potencia no puede ser muy grande, porque no va a ser estable. Si nos pasamos de ese margen, se desestabiliza el sistema y bueno, va a ser una locura porque no lo vamos a poder controlar. Sencillamente la acción que va a haber que ejecutar va a ser la más letal. Entonces, bueno, esto es lo que representa nuestro estudio de estabilidad. Y bueno,
Después de esto pasaremos a explicar algunos casos de generadores en paralelo y algunas aplicaciones a distintas fuentes de energía. Buenas tardes, profesor. Soy José Petit y voy a continuar con la exposición del control de velocidad de generadores, en este caso para una central hidroeléctrica. Como bien se sabe, una central hidroeléctrica es aquella que tiene como fuente de energía primaria el agua en movimiento, y dicho movimiento se utiliza para mover una turbina y así poder producir energía eléctrica en el generador. Asimismo, tenemos que, como en otras centrales eléctricas, el control de velocidad de los generadores dependen principalmente de cuatro parámetros, que son el modelo del generador en sí mismo, el modelo o efecto de la carga, el efecto de la turbina y asimismo de la configuración o del control de la válvula de admisión. También es importante destacar que tanto el efecto del generador como de la carga son muy generales, por lo que pueden ser utilizados, es decir, el modelo obtenido puede ser utilizado para cualquier otro tipo de fuente de energía primaria, bien sea una central térmica o una central a gas. Pero lo que sí cambia es el modelo de la turbina y del control de la válvula de admisión, por lo que ahora sencillamente vamos a estudiar el modelo de la turbina de una central hidroeléctrica. Aquí, como puede apreciarse, tenemos el modelo, pero también es importante resaltar que es un procedimiento matemático muy extenso, por lo cual se decidió destacar las partes más importantes. Aquí como condición inicial tenemos que la velocidad del agua es igual a una constante de proporcionalidad por la posición de la válvula por la altura. Pero ¿cuál es esta altura? En sí es la que podemos apreciar aquí, que es la de el caudal de agua, es decir, la altura del agua con respecto a la posición donde se encuentra la turbina. Dicho esto, luego de aplicar todo el procedimiento matemático, vamos a llegar a este valor, en el cual tenemos que el cambio de la potencia mecánica con respecto al cambio en la posición de la válvula va a ser igual a 1 menos T sub W entre 1 más 1 medio de T sub W. Esto en el dominio de Laplace. Y vamos a poder representar de esta manera el modelo de la turbina en un diagrama de flujo. Como puede apreciarse, el cambio de la potencia mecánica a la salida va a ser igual al cambio de la posición en la válvula de admisión por nuestro valor de la función de transferencia, que es el mencionado anteriormente. A su vez, este parámetro T sub W lo podemos hallar multiplicando estas variables, donde L representa la longitud del conducto, ρ la densidad del agua, A es el área de la sección transversal de dicho conducto por la cual circula el agua, A sub G es la aceleración gravitacional y ρ por L por A es la masa de agua en el conducto. A su vez tenemos que T sub W tiene un significado físico, que en sí representa el tiempo en que se acelera el flujo de agua desde una posición en reposo hasta la velocidad en la que se empieza a mover la turbina. Y por lo general dicho tiempo en casos prácticos se mantiene entre 0.5 y 4 segundos. A su vez tenemos el modelo del gobernador o control de la válvula de admisión, la cual se ve en pantalla. Tenemos que estos parámetros los podemos describir en esta lámina, donde
el cambio donde delta P sub B representa el cambio en la apertura de la válvula, como lo habíamos mencionado anteriormente. R sub H es la característica de caída permanente, R sub T es la característica de caída transitoria, T sub R es el tiempo de reset de la compensación transitoria. Ok, pero en sí, ¿qué representa R sub H? Bueno, aquí lo describe claramente. En sí es la relación existente entre una caída de velocidad y la potencia mecánica entregada. O sea, es la relación entre velocidad y potencia mecánica. Si ocurre este caso que se explica aquí en la lámina, que decimos que normalmente el gobernador se suele ajustar de forma que una caída del 5% en la velocidad origina un cambio del 100% en la potencia mecánica entregada. Esto representa a un R sub H de 0.05 por unidad. Es decir, simplemente un cambio del 5% en la velocidad me va a originar un cambio del 100% en la potencia mecánica entregada. Por eso es que se comenta que es la relación entre la velocidad y la potencia mecánica, nuestro R sub T. Ahora, por otro lado, este conjunto, esta función que aparece aquí, que representa la compensación de caída transitoria, hace referencia a un fenómeno que ocurre en estas centrales, que es en sí como el agua presenta una inercia elevada debido a su movimiento, un cambio en la apertura de la válvula, bien sea que sea de apertura o que se vaya a cerrar dicha válvula, produce un cambio en la potencia mecánica, que inicialmente se va a oponer a dicha variación. Es decir, o sea, como un ejemplo, ante un cambio positivo en la apertura de la válvula, la inercia del flujo impide que éste cambie de manera inmediata, lo cual produce una pérdida de presión en la turbina que reduce la potencia mecánica. Es decir, que inicialmente cuando hay un cambio en la válvula, se produce un cambio en la potencia mecánica, pero ese cambio va a generar cierta oposición, por lo que no se va a cambiar inmediatamente y hay que compensar dicha variación, ya que después de que ocurra esto, ahora sí nuevamente el agua se va a acelerar y se va a obtener al final la potencia que uno espera, la potencia esperada. Pero entonces hay que tener en cuenta este parámetro, ya que, como bien se explica, ante un cambio en la apertura de la válvula de admisión, se va a producir un cambio en la potencia mecánica, que se va a poner inicialmente a dicha variación. Y es por eso que es importante destacar este cambio y dicha compensación. Ahora, destacando el modelo completo del control de velocidad, tenemos que a su vez aquí tenemos el control de la válvula de admisión mencionado o gobernador, el cual es el que mostramos justamente aquí. Tenemos el control o modelo de la turbina, y aquí tenemos el control o modelo del generador y de la carga, el cual fue explicado por el compañero Raúl. Asimismo, es importante destacar que tenemos en este modelo un apartado de saturación de velocidad y de saturación de posición. Pero, ¿a qué hace referencia a esto? Pues en este tipo de centrales hay que tener cuidado al momento de modificar la apertura o la reducción de la válvula de admisión, ya que si se realiza muy rápido o se realiza un cambio muy brusco, lo que va a ocurrir es que va a haber un exceso de presión en los conductos de dicha central, por lo que podría explotar, ya que se daría un fenómeno conocido como golpe de ariete, y obviamente es un
procedimiento, una consecuencia que quiere evitarse, y por lo tanto nosotros tenemos que introducir estas condiciones de control en nuestro gobernador. Continuando con el control de velocidad de los generadores, también cabe resaltar el modelo del control de velocidad de una turbina a gas. En este caso mostramos el modelo completo en el que puede apreciarse el gobernador o control de la válvula de admisión, el modelo de la turbina a gas. Tenemos aquí el modelo mencionado anteriormente, que relaciona tanto el efecto del propio generador con respecto al efecto de la carga, y asimismo tenemos el valor que relaciona la variación de la velocidad con respecto a la potencia mecánica, es decir, el estatismo. Ok, en este modelo tenemos que aquí tenemos este valor que es conocido como PD. Este también es llamado o puede ser representado como el inverso de la posición de la válvula. Entonces, teniendo en cuenta esa consideración y esta ecuación que tenemos de este lado, tenemos que el cambio en la posición de la válvula entre el cambio de la señal del gobernador, la señal del gobernador en sí, nos da esta ecuación, que es la función de transferencia que representamos en este modelo. Entonces, si en vez de llamar esto PD lo consideramos como el inverso de la posición de la válvula, podemos colocar de este lado la posición de la válvula y de este lado la señal del gobernador. Así que desde este sentido podemos decir que ante una señal emitida por el gobernador vamos a tener un valor en la válvula de admisión, ya sea un aumento o una disminución de la misma, la cual va a permitir un mayor o menor flujo de gas en este caso. Luego, ese va a tener un efecto en la turbina de gas, que se representa según estos valores T sub 1, T sub 2, que son constantes de tiempo de la turbina, y según ese gas que está emitiendo la válvula de admisión, se va a dar una potencia mecánica. Este cambio en la potencia mecánica, o a este cambio se le resta el efecto de el cambio de la potencia de la carga, y esto se multiplica por esta función de transferencia que relaciona tanto el efecto del generador como de la carga, el momento de inercia del generador con respecto a la constante de amortiguamiento de la carga, dando así como resultado un cambio en la velocidad, el cual se retroalimenta con el estatismo mencionado para nuevamente mantener dicho ciclo. Es decir, que si en nuestro caso existe un cambio en la potencia de la carga, es decir, un aumento o una disminución en la potencia de la carga, esta se necesitaría modificar dicha velocidad. Entonces, en el caso de un aumento, se tendría que dicha señal se enviaría por la retroalimentación, y de esta misma manera, al llegar al gobernador, sencillamente se le indicaría a la válvula de admisión que se requiere una apertura de la misma para que pueda haber mayor flujo de gas, y asimismo pueda haber mayor potencia mecánica. En sí, de esa forma funciona este control de velocidad. Y bueno, así mismo funcionan los demás sistemas. El sistema mostrado anteriormente de una central hidroeléctrica con dicha retroalimentación, y es lo importante a resaltar la forma en la que, debido a un cambio en la potencia de la carga, sencillamente el circuito se retroalimenta para poder obtener de dicha manera
la velocidad que uno requiere para mantener los niveles de frecuencia.